vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos las bendiciones que nos das a cada día y queremos poner en tus manos preciosas este tiempo. Te rogamos que perdones nuestros pecados, limpia de toda maldad que traigamos en nuestras mentes, en nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para que tu palabra llegue limpia a los oídos de los escuchas, para que este servidor sea utilizado a través de tu dirección. Te rogamos que dirijas este tiempo, que siembres tu palabra en nuestros corazones para que a través de ella seamos transformados en madurez espiritual. Sé la guía que direccione tu palabra, el que con poder la siembre en nuestros corazones y disponga nuestros oídos a recibirla. Que la escuchemos y que meditemos en lo que se nos va a compartir, y te rogamos que nos encamines a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Te agradecemos en el nombre precioso del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a continuar con señales de inmadurez espiritual, utilizando la Nueva Biblia al Día y la Palabra de Dios para Todos, recordando 5 señales de inmadurez espiritual que vimos la semana pasada. La primera señal de inmadurez espiritual que vimos fue la dependencia del hombre, y recordábamos las constantes quejas que tenía el pueblo de Israel hacia Moisés, quejándose del alimento que recibían, no dándole para nada ni gloria, ni honra, ni gracias a Dios, porque Dios era el que lo sostenía. En ese caso, Moisés se quejaba ante Dios y él llegó a mencionar como si se tratara de criaturas de brazos que tuviera que hacerse cargo de ellos su mamá. Entonces, en esa situación él estaba viendo una falta de madurez de parte de ellos. La segunda señal de inmadurez espiritual que vimos fue la credulidad. Los creyentes no pueden estar recibiendo cualquier enseñanza sin pasarla por el filtro de la palabra de Dios, para no estar recibiendo doctrinas que no son bíblicas o estar recibiendo enseñanzas que distorsionan la palabra porque sacan versículos de su contexto. La tercera señal que vimos de inmadurez espiritual era el amor a las diversiones, en el cual los creyentes ponen más atención o dedican más tiempo que al estudio y a la memorización y a la meditación de la palabra, inclusive al tiempo de oración que ellos pueden dedicar. La cuarta señal de inmadurez que vimos eran acerca de las quejas insignificantes, que se observan detalles que no son relevantes y de ellos se encargan de quejarse los creyentes inmaduros, no observando qué cosas son relevantes y a lo que deberían de estar poniendo más atención que a esas cosas que no tienen importancia ni relevancia en su vida espiritual. Y la quinta señal de inmadurez espiritual que vimos, la necesidad de tener a alguien que los guíe, que los esté supervisando y que los casi obligue a estudiar, a meditar, a orar, a pasar un tiempo en comunión con Dios, también es un signo de inmadurez. La palabra de Dios asimila al creyente inmaduro como niño, que tiene que estar llevado de la mano para que hagan las cosas y se sujete a ellas. Las 4 señales de inmadurez espiritual que hoy vamos a ver, una es la inconstancia, la segunda es ignorancia, la tercera es mala digestión y la cuarta acerca de tonterías. Vamos a ver en qué consiste la señal de inmadurez espiritual que trata de la inconstancia, y para ello vamos al libro de Efesios capítulo 4 a partir del versículo 10. Cristo fue el mismo que descendió y luego subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo con su presencia. Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el anunciar la buena noticia de salvación. La versión Reina Valera 60 dice el don de evangelistas. Y a otros ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. En el momento en que tenemos la salvación, Dios le da a cada uno dones espirituales, pero esos dones los debemos de utilizar para que la iglesia sea edificada.
La iglesia no es el edificio a donde se reúne la gente, no es la congregación a donde asisten a recibir el culto. La iglesia la constituyen cada uno de los creyentes en el mundo. Al ser constituidos iglesia, Dios quiere que seamos edificados, que seamos preparados en la palabra de Dios para que seamos fortalecidos y lleguemos a un nivel, como dice la palabra en el versículo 13, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Así lo traduce la Biblia, palabra de Dios para todos. Y dice el versículo 14, así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Dios nos da dones para que nos edifiquemos unos a otros de acuerdo al don que Dios nos dio. Y nuestra preparación en la palabra de Dios es para que tengamos un crecimiento y a través de ese crecimiento, de ese conocimiento, de ese entendimiento de la palabra, tengamos un desarrollo espiritual hasta que alcancemos esa madurez. Pero para ello debemos de tener constancia en los estudios, en la preparación, en los discipulados, no faltar a los cultos que realiza la congregación. Para ello debemos de ser constantes en nuestras reuniones, tanto de oración como de estudio, como del culto, para tener un mayor desarrollo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y debemos de ser constantes porque observamos creyentes que asisten un tiempo, dejan de ir, luego regresan. En ese alejarse de su medio, de su congregación, de sus estudios, de su discipulado, es más fácil que esos creyentes caigan en prácticas o en costumbres o en hábitos que tenían en el mundo, y eso los aleja, los aparta de poder tener un crecimiento, un desarrollo espiritual. Eso no les permite tener un desarrollo, un crecimiento y una madurez espiritual. Tener ese signo de inmadurez es como cuando los pequeños son fácilmente convencidos de creer, llevados de un tipo de doctrina a otro, aunque no sea bíblica. Y como no están habituados a filtrar esa enseñanza a través de la palabra, pues fácilmente se creen muchas cosas que obviamente no son bíblicas. En ese estado hay una incapacidad de parte de ellos para estar del lado correcto. Ese tipo de creyentes son susceptibles a creer falsas doctrinas por el hecho de que no tienen un buen fundamento y no están cimentados en la palabra de Dios. El segundo signo de inmadurez espiritual es la ignorancia. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, Hebreos capítulo 5, a partir del versículo 11 y 12. Tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos. Vamos a comparar lo que dice la Reina Valera. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y esa palabra tardos, el significado es de un término griego, notros, y quiere decir perezoso, necio e inclusive tonto. Entonces, como vemos en esta versión, la palabra de Dios para todos dice, porque ustedes se han vuelto bastante flojos. La versión Nueva Biblia al Día, en ese versículo, dice, quisiera decirles mucho más sobre este asunto, pero como sé que no quieren entender, me va a ser difícil explicarlo. Nos dice que el signo de inmadurez en ese tipo de creyentes es un signo de niñez espiritual en el sentido de que son flojos. Y no es que no puedan entender, no es que su inteligencia no les dé para entender la palabra de Dios, sino que no le ponen ningún interés, no le dedican un tiempo para estudiar, para tratar de aprender la palabra, para tratar de memorizar. Y entonces, como veíamos con los otros signos, esperan a que el predicador, el discipulador, su maestro de escuela dominical,
les enseñe esos pasajes y ellos no quieren dedicarle el tiempo para que puedan tener ese entendimiento, ese conocimiento de la palabra de Dios. Obviamente el aprender requiere un esfuerzo, requiere una dedicación y el creyente no quiere hacerse responsable en ese sentido de comprometerse, dedicar ese tiempo para poder entender, para poder aprender y poder aplicar en su vida la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La versión Palabra de Dios para Todos, ese versículo dice: ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. La Nueva Biblia al Día, en ese versículo 12 del capítulo 5 de Hebreos, dice: después de tanto tiempo ya debían poder enseñar a otros. Sin embargo, hay necesidad de enseñarles de nuevo hasta los más sencillos principios de la palabra de Dios. En la primera epístola de Pedro, capítulo 2, en el versículo 2, la palabra nos dice en esa misma versión: como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche pura de la palabra. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. La palabra de Dios para todos, en ese mismo versículo, nos dice: sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos, ya que han saboreado lo bueno que es el Señor. Entonces, en ambas versiones nos da a entender, cuando un bebé es acercado a su mamá, lo primero que busca es el alimento, que es la leche materna. Y ese alimento lo buscan con una ansia. A veces hasta parecen los bebés como si estuvieran desesperados por estarla recibiendo ya. Entonces Dios nos dice que nosotros debemos de tener ese anhelo de querer alimentarnos de la palabra de Dios, que busquemos con ansias la leche pura de la palabra. Vemos la versión Reina Valera en ese mismo pasaje, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, cuando dice que busquemos esa leche pura de la palabra no adulterada, quiere decir que nos dirijamos a la misma Biblia para poder recibir la enseñanza. Obviamente nos acercamos de ayudas como diccionarios, comentarios bíblicos, comentarios exegéticos de la palabra de Dios, para podernos ayudar a entender con más profundidad lo que cada pasaje nos dice. Entonces debemos de ser diligentes en buscar y poder aprender, poder comprender, poder entender la palabra de Dios, porque no es difícil aprenderla. Pero si tú no tienes interés en acercarte a la palabra, pues es obvio que no la vas a aprender, no la vas a entender y no la vas a saber. Yo he visto casos de personas ya grandes de edad que inclusive sin saber leer, por el mismo interés que tienen de poder leer, de poder saber qué dice la Escritura, esas personas han llegado a aprender a leer. Entonces, si esas personas tienen ese interés, pues con mayor razón la debemos de tener los que ya hemos pasado por la escuela y sabemos leer y podemos entender lo que Dios nos permite tener de su palabra. Ese signo de ignorancia, que es una señal de inmadurez espiritual, no se debe a la ignorancia por sí de la persona. O sea, hay dos tipos de ignorancia. Una, porque una materia a lo mejor no es de tu interés porque no te va a servir. A lo mejor
tú tienes un trabajo y nada tiene que ver con la mecánica o con la electricidad, con la construcción, son temas que no te interesan, pues es obvio que no vas a buscar de esos temas. Pero si tú estás en un medio en que te interesa un tema, obviamente vas a buscar de él, vas a tratar de saber y entonces vas a hacer a un lado la ignorancia. A nosotros como creyentes Dios nos pone su palabra y Él no quiere que nos quedemos con esa ignorancia. Por eso quiere que sepamos de lo que Él nos dice, de lo que Él ha dejado escrito ahí. Entonces, ese signo de ignorancia, como veíamos en el término que significa tardos, se debe a la pereza, se debe a la necedad y es un signo tonto de inmadurez espiritual porque es la falta de deseo, la falta del anhelo, la falta de interés en querer salir de esa ignorancia. Así como hay que entrenar a un niño pequeño a que lleve a cabo las cosas más sencillas, también hay que entrenar a un creyente inmaduro en los fundamentos de la palabra de Dios. ¿A qué se refiere este aspecto? Es que también nosotros entendemos que un recién convertido, pues es obvio que no tiene conocimiento, no tiene entendimiento de la palabra, y a ese nuevo creyente que está recién nacido espiritualmente, pues es obvio que lo vamos a llevar de la mano y le vamos a enseñar los fundamentos de la palabra de Dios. Pero conforme vaya transcurriendo el tiempo, ese creyente debe de pasar de un estado de niñez espiritual a un estado en que vaya adquiriendo madurez, pero también debe tener interés por alcanzar dicha madurez. ¿Por qué es necesario que un creyente salga de ese signo de inmadurez espiritual? Porque cuando ese creyente esté pasando pruebas es más fácil que pueda entender qué propósitos pudiera tener Dios al hacerlo pasar a este creyente por esas pruebas y también las circunstancias que atraviese en su vida, pues sea más fácil que la pueda sobrellevar y no solamente, como dirían algunos, fe o échale ganas, pues eso también es un signo de que ese creyente que le está aconsejando pues no tiene conocimiento de la palabra. Asimismo, no se puede suponer que el creyente en un momento después de la salvación pueda comprender completamente la Biblia. No hay una sola persona que tenga entendimiento cabal de toda la Escritura. Todos, absolutamente todos, seguimos aprendiendo, a todos se nos siguen revelando cosas que están en la misma Escritura. No es que tengamos sueños, no es que digamos, es que oí la voz de Dios y me reveló y me dijo. Eso no es bíblico. La enseñanza, la revelación de la Escritura la tenemos en la misma palabra escrita. Todo lo que Dios nos quiso revelar, nos quiso decir, ahí está en la Escritura. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de escudriñarla, de estudiarla, de meditar en ella. Tampoco se pueda suponer que haya que echar un cimiento y construir una casa ladrillo por ladrillo. ¿A qué se refiere esto? Cuando alguien está construyendo una casa, lo primero que pone es el cimiento. Pero para seguir la construcción no vuelve a echar otra vez el cimiento ya está. Para nosotros serían los fundamentos de la salvación y no podemos quedarnos ahí para poder avanzar en la construcción. Necesitamos echarle los ladrillos, las columnas, los castillos, las traves y luego la losa y así seguir con los demás detalles en la construcción de una casa. Así también Dios quiere que seamos edificados. Tenemos los fundamentos de la salvación, tenemos el conocimiento de qué es el pecado, cómo se obtiene la salvación, qué es lo que tenemos que compartir nosotros acerca de la salvación, qué es el bautismo, a qué se refiere la Santa Cena, a dónde habla la Escritura acerca de la Santa Cena, cómo obra Dios en nuestras vidas, para nosotros quién es Cristo, cómo podemos identificar que Cristo es una de las tres personas de la Trinidad, cómo podemos identificar y comprobar y mostrarle a un incrédulo que Cristo también es Dios. ¿Cómo podemos hacerle saber a mormones, a testigos de Jehová, a católicos, inclusive utilizando su propia Biblia para
poderles mostrar eso que Dios nos está mostrando ahí en su palabra. Tenemos que saber hacerlo, tenemos que saber enseñarles, pero para ello, pues obviamente necesitamos dedicarle tiempo al estudio de las Escrituras. ¿Qué otro beneficio tenemos a través del estudio de la Escritura para no ser ignorantes? La palabra de Dios nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, lo siguiente. Dice la versión Palabra de Dios para Todos: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno y perfecto y agradable a Él. Esto nos aclara un poquito a lo que dice la versión Reina Valera, que en ese mismo pasaje nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Nueva Biblia al Día, en ese mismo pasaje, nos dice: no se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Cuando nosotros no tenemos un buen entendimiento de la Escritura, no podemos explicarle a las personas que tienen la idea de que cuando se vuelven al cristianismo es entrar a una religión, según ellos, a donde les prohíben muchas cosas. Entonces, no se trata de que Dios nos está prohibiendo cosas. Lo que está haciendo es que no sigamos participando de cosas que nos hacen daño, que nos perjudican, que no traen ningún beneficio a nuestras vidas, que solamente son distracciones que nos alejan, que nos apartan de Dios, y cosas que aparentemente nos divierten, que aparentemente nos benefician, pero no nos damos cuenta, como dice la propia Escritura, que son caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, lo que Dios quiere es transformar nuestras vidas, no por la simple prohibición de cosas, sino que nos demos cuenta de qué es lo que nos ofrece el mundo y qué es lo que Dios nos está ofreciendo. Asimismo, podemos ir a la misma palabra de Dios en el capítulo 6 de Hebreos a partir del versículo 1. Así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo, maduremos, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendemos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. En ese tiempo nos enseñaron sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si Dios lo permite, seguiremos adelante con enseñanzas más avanzadas. Jeremías 4, versículo 22. Porque mi pueblo es tonto, no me conoce, son unos niños insensatos que no entienden nada, son muy inteligentes para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. ¿Qué significa esto? Si nosotros cruzamos la enseñanza con lo que nos dice el libro de Juan en el capítulo 8, versículo 47, dice: el que pertenece a Dios acepta lo que Dios dice. Ustedes no aceptan lo que Dios dice porque no son de Dios. Entonces, la versión Reina Valera dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que no quiere obedecer lo que nos dice Dios es como si se tratara de un incrédulo que no acepta ni cree lo que Dios está diciendo en su palabra. Entonces, nosotros como creyentes tenemos el deber de creerle a Dios. Si nosotros empezamos a meditar acerca de los atributos de Dios, podemos entender primeramente que Dios es santo, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Podemos entender que Él
rechaza el pecado, rechaza la maldad. Dios está en todos lados. Dios sabe todo, que para Él no hay cosa oculta. Nosotros no tenemos secretos personales que Dios no conozca, que Dios no sepa. También que para Dios no hay imposibles y que por lo tanto podemos confiar en Él. Entonces, si Dios lo sabe todo, debemos de creer que lo que Dios nos está diciendo es algo que no tiene falla, que Dios sabe por qué lo está diciendo en su palabra. Nos dice de Efesios en el capítulo 4, versículo 17 y 18. Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. Si nosotros no nos apartamos de las cosas que ofrece el mundo y que no nos benefician, que no nos edifican, que no traen bendición a nuestras vidas, entonces vamos a ser sujetos de pruebas y de consecuencias por nuestros actos que constituyen pecado contra Dios. Entonces tenemos que meditar en estas cosas para hacer a un lado nuestra ignorancia y no caer en lo que la Escritura nos dice acerca de esta señal de inmadurez espiritual. Otra señal de inmadurez espiritual es la mala digestión. De eso nos habla el mismo libro de Hebreos en el capítulo 5, a partir del versículo 13. El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Es obvio que un bebé se alimenta primeramente de leche, pues su aparato digestivo y la ausencia de dientes no le permiten recibir otro tipo de alimentos. Entonces es obvio que para él no son provechosos. Para él, a esa edad, le es suficiente el poderse alimentar con leche. A medida que ese bebé va creciendo, le van saliendo los dientes, se va desarrollando con mayor fortaleza su aparato digestivo, los alimentos que empieza a ingerir van siendo más diversificados y van siendo más sólidos hasta que ya con la edad suficiente él se puede alimentar de carnes y de otro tipo de alimentos que antes no podía ingerir. De esta manera podemos entender con similitud también el crecimiento de un creyente. En su niñez espiritual, obviamente, se empieza a alimentar con leche espiritual, es decir, con los fundamentos de la palabra de Dios. En la medida en que va creciendo, va teniendo estudios, va asistiendo a más reuniones, a cultos, va meditando en la palabra, va creciendo en su tiempo de oración hacia Dios, él va teniendo mayor capacidad para poder comprender las doctrinas que son más profundas en la Biblia. Esa capacidad de poder comprender en su crecimiento espiritual las doctrinas bíblicas, eso le van a ayudar a obedecer y a crecer, y eso lo va llevando a esa madurez espiritual que va requiriendo en su andar con Dios. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 20 nos dice la Escritura: hermanos, no piensen como niños, sin embargo, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés y en su modo de pensar sean adultos maduros. Que nosotros en nuestras circunstancias, en todo lo que se refiere a maldad, debemos de participar de una inocencia, de ser como niños, de no tener esa perspicacia para participar de esas cosas. Pero en el modo de pensar debemos tener una madurez y eso nos va a alejar de situaciones que nos lleven a pecar contra Dios. En Efesios 4:11 y 12 dice: Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de apóstoles, a otros ser profetas, a otros evangelistas y a otros ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para
el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo la conformamos todos los creyentes en Cristo, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que seguimos las enseñanzas bíblicas, constituimos la iglesia de Cristo. Y la misma palabra de Dios dice que conformamos el cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza, Él es quien nos dirige. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Él, porque Él nos está dirigiendo a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Entonces, debemos de crecer en la palabra, en el entendimiento, en el conocimiento de su palabra. Cuando nosotros somos expuestos nada más a la lechita espiritual de la palabra, no podemos tener un discernimiento de madurez espiritual. No podemos defender nuestra fe, no podemos compartir a otros de lo que creemos, no tenemos el fundamento bíblico para poder responder a esas preguntas, a esos cuestionamientos que nos hacen las personas, y no podemos dar respuesta a personas que vienen y nos exponen versículos sacados de contexto, llámense testigos de Jehová, llámense católicos. No podemos contestar acerca de doctrinas, por ejemplo, en el catolicismo, acerca de la doctrina que tienen ellos de la transubstanciación, acerca de la hostia, cuando ellos creen que verdaderamente cuando la ingieren se están comiendo el cuerpo de Cristo y están ingiriendo su sangre. Y nosotros tenemos que dar respuesta bíblica a ello. Nosotros podemos dar respuesta bíblica a los testigos de Jehová acerca de la deidad de Cristo. Nosotros podemos dar respuesta también a los mormones acerca de la doctrina que tienen ellos y con respecto a qué es lo que verdaderamente dice la Escritura. Pero si no tenemos esa madurez espiritual, si no tenemos ese conocimiento, si no tenemos ese entendimiento de la palabra, pues es obvio que no vamos a poder dar respuesta a esos cuestionamientos. A un pastor o a un predicador que solamente comparte cosas que son fundamentos de la Escritura, que solamente es leche espiritual, es obvio que los congregantes que asisten con él no van a tener un crecimiento ni una madurez espiritual, porque los está habituando solamente a tomar leche espiritual. No los habitúa a tener alimento sólido de la Escritura, no los habitúa a profundizar en la Escritura. Entonces los creyentes que están con él, obviamente, no van a poder tener un discernimiento espiritual que deben tener según el tiempo que llevan como creyentes. Y eso los hace que sigan manteniendo esos signos de inmadurez espiritual y los hace dependientes del pastor, los hace dependientes del predicador y son susceptibles de creer falsas doctrinas que no tienen que ver con lo que verdaderamente dicen las Escrituras. Tenemos que ser cuidadosos en ver qué es lo que están enseñando sus pastores, qué están enseñando esos predicadores, para que se tenga cuidado en saber qué es lo que se escucha, qué enseñanzas se está recibiendo de parte de ellos. Y a eso nos invita la Escritura, a que probemos los espíritus para saber si son de Dios y que filtremos las enseñanzas que recibimos a través de la propia palabra de Dios. El último punto o signo de inmadurez espiritual son las tonterías, y para eso nos dirigimos al libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad, dice el diccionario, que es una calidad de necio o tontería o acción o palabra necia, y también se puede traducir como bobo. El signo de inmadurez espiritual que se refiere a las tonterías es cuando un cristiano no ve con la madurez que debe poner a la doctrina bíblica, sino que ellos ven la vida cristiana como un juego, como un pasatiempo. El andar en la semejanza de Cristo lo ven como algo muy pesado, algo que no pueden cumplir, algo que les cuesta trabajo o que se imaginan imposible, pero la Escritura nos dice lo contrario. Entonces ellos se concentran en divertirse, en pasarla bien, y a veces son considerados como ligeros por su falta de seriedad. Un cristiano inmaduro no se quiere comprometer en las cosas de su congregación,
no se quieren comprometer en la obra, no quieren comprometerse a dar pasos bíblicos en sus vidas porque saben que tienen que dedicarle tiempo y ellos prefieren relajarse, estar descansados, prefieren ver la vida cristiana como un pasatiempo, prefieren ver la vida cristiana como una distracción, como algo que le van a dedicar tiempo, pero pues nada más, porque no tienen otra cosa que hacer o no pretenden comprometerse de ninguna manera. Se concentra solamente en divertirse, en pasarla bien y a veces son considerados como cristianos ligeros. No tienen ninguna seriedad en discutir acerca de las cosas de la vida cristiana. Están más preocupados por los eventos sociales que se llevan a cabo en las congregaciones, por los festejos. Ese signo de inmadurez espiritual pues los arrastra a alejarse de tener compromisos en lo que nos marca la palabra. Bien, con esto terminamos y hacemos una exhortación para que si alguno de nosotros observamos que pudiéramos estar cayendo o estamos en un signo de niñez espiritual, hagamos lo posible por comprometernos y tratar de salir de ello, para que nuestro caminar en este mundo no esté lleno de tropiezos, no esté lleno de pruebas que las pasamos una y otra vez. Cuando nosotros intentamos salir de esos signos de niñez espiritual, eso nos ayuda a salir avantes en medio de las pruebas. Si nosotros no ponemos interés por salir de esos signos de inmadurez espiritual, cada vez las pruebas van a ser constantes, se nos va a hacer más difícil salir de ellas, nos va a ser difícil tener paz en medio de esas pruebas. Vamos a ser sujetos más fácilmente de caer en pecado, vamos a ser sujetos tal vez a alejarnos más constantemente o por tiempos más largos, alejarnos de la vida cristiana, alejarnos de la palabra de Dios, alejarnos de sus enseñanzas y alejarnos hasta caer en una situación que nos sea más complicado poder alcanzar una madurez espiritual y somos sujetos de creer cosas que nada tiene que ver con las enseñanzas con fundamento bíblico. Esperamos que estas meditaciones cumplan su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Bien, vamos a agradecerle a Dios. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos este tiempo y te rogamos que tu palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones cumpla su propósito, Señor. Ayúdanos a poder detectar cada uno de nosotros en qué signos de inmadurez espiritual estamos cayendo o tenemos. Te rogamos que tú nos ayudes a darnos cuenta de ello y a salir de ese signo para que podamos alcanzar la madurez espiritual que tú quieres que tengamos, Señor. Te rogamos que tú proveas en las necesidades de aquellos creyentes que han perdido sus trabajos, que tú ayudes en la salud de aquellos que están pasando alguna enfermedad, que guardes de ellos y te rogamos tu bendición para todos. Te agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.